8 de la mañana con 39 minutos para este día martes 28 de enero del 2025. Estamos en vivo y en directo en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones a través de nuestras diversas plataformas televisivas, radiales, a modo de internet, en vivo por Facebook, en vivo también a través de YouTube. Rápidamente les comento cómo se encuentra nuestra ciudad, cómo se encuentra Punta Arenas en estos instantes. Cielos parcialmente nublados, la temperatura actual es de 10 grados con sensación térmica de 5. La velocidad del viento en promedio alcanza una velocidad de 28 kilómetros por hora en promedio y el porcentaje de humedad un 80%. Así está Punta Arenas en esta mañana de día martes. Vamos a estar conversando en siguientes minutos junto con la subsecretaria del Patrimonio Cultural, con Carolina Pérez Latari. Muy buenos días, subsecretaria. Muchas gracias por venir al Buenos Días Región, quien está disfrutando ahí de un rico calentito Patagonia Blend. ¿Cómo está, subsecretaria? Gracias por venir al matinal. Muy bien, muchas gracias por la invitación y el café está muy rico, así que muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos de su jornada y de su agenda también aquí en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes, para poder venir al matinal. ¿Había estado antes aquí en la zona o primera vez que está en la región de Magallanes? He estado hartas veces en la región de Magallanes, una región que me gusta mucho y a la que he vuelto en mi vida varias veces. ¿En contexto de la subsecretaria del Patrimonio Cultural o por otros motivos había estado antes acá? Por muchos motivos de la vida, conociendo, trabajando, yo diría como subsecretaria. Pero ya durante este gobierno he venido varias veces, 3 o 4. Durante el año pasado dieron nuevas indicaciones a la ley de patrimonios culturales. Hay quienes no están muy familiarizados capaz con lo que tiene que ver con las nuevas indicaciones a esta nueva ley o con la ley en general. ¿Qué nos pudiera comentar a grandes rasgos sobre lo que respecta a la ley de patrimonios culturales y las nuevas indicaciones que fueron presentadas más o menos como en octubre del año pasado? Bueno, es una pregunta súper interesante porque uno de los compromisos de nuestro gobierno fue trabajar en torno a una nueva legislación patrimonial, luego de hacer una consulta indígena. Nosotros hicimos una consulta indígena y tribal afrodescendiente, fue un proceso, creo, súper importante, porque cuando hablamos de patrimonios culturales, hablamos también de las identidades en un país. Y no podíamos, ¿cierto?, hablar de cuál era nuestro patrimonio cultural compartido sin considerar a los pueblos originarios. Así que luego de haber hecho esa consulta, nosotros ingresamos las indicaciones al proyecto de ley que se encuentra en tramitación, en segundo trámite en el Senado, durante octubre del año pasado. Es una ley que es un gran desafío. Y quizás el mayor desafío de una nueva legislación patrimonial en un sentido muy estratégico tiene que ver con que sea una ley que nos permita subir los estándares de protección de nuestro patrimonio al mismo tiempo que somos ágiles y modernos a la hora, por ejemplo, de entregar autorizaciones. Esta es una ley que de alguna forma dialoga con muchos sectores distintos. Dialoga, por ejemplo, con las comunidades vinculadas a los derechos humanos, con la nueva categoría de protección de sitios de memoria, dialoga con los cultores y cultoras tradicionales, porque ahora vamos a poder reconocer el patrimonio cultural inmaterial, que son nuestras tradiciones. Entonces vemos un cambio de paradigma bien relevante que tiene que ver con cómo nosotros hoy día generalmente entendemos lo patrimonial como lo monumental, como los espacios que son monumentos históricos, los palacios, etcétera, y cómo nos movemos desde ese paradigma, un paradigma que entiende que los patrimonios culturales también son nuestras prácticas culturales, son nuestras lenguas, ¿cierto?, a nivel nacional. Y al mismo tiempo, este es un proyecto de ley que es muy interesante porque de alguna forma moderniza una institución que este año cumple 100 años. La gente a veces no conoce la historia del Consejo de Monumentos Nacionales, pero el Consejo de Monumentos Nacionales cumple 100 años, fue creado en 1925, y fue creado en 1925 porque en 1923 sucedió algo que se llamó la Conferencia Panamericana. Y en la Conferencia Panamericana, uno de los grandes desafíos que se plantean es qué está pasando con todo el patrimonio cultural de los países que se están llevando. Se estaban llevando los moais, se estaban llevando arqueología de diferentes pueblos originarios, y en un momento dicen, ojo, esto es parte de nuestra identidad y tenemos que cuidarlo y resguardarlo. Bueno, de eso se trata. Esta ley también entiende que el patrimonio es un bien común y sobre todo establece una nueva relación también con proyectos de inversión público-privada que son fundamentales. Son fundamentales porque hay muchas familias en Chile que están esperando viviendas sociales, que están esperando hospitales, que necesitan carreteras y autopistas. Por lo tanto, esta es una ley que creo integra muy bien esas necesidades, integra muy bien la necesidad del Estado de ser realmente moderno y ágil, y eso es lo que vamos a estar tramitando durante este semestre. Ahora en febrero entramos a receso legislativo, ¿cierto? Pero estuvimos la semana pasada ya en la Comisión de Cultura hablando de la ley y esperamos que sea una ley a la que le vaya muy bien.
y es una ley que hemos construido sobre muchos acuerdos. Por lo tanto, yo tengo hartas expectativas también de que sea una ley que pueda generar consensos en el Poder Legislativo. ¿Cómo ha sido la experiencia o la dinámica de modernizar lo que tiene, todo lo que involucra patrimonio cultural, considerando el proceso de digitalización? ¿Hubo algo interesante que haya dejado la pandemia respecto a temas patrimoniales o herramientas digitales en sí? La digitalización para patrimonio cultural, ¿cómo ha sido eso en este proceso de modernización? Esa es una pregunta súper interesante. Si bien el Consejo de Monumentos Nacionales no tiene tanto de ese mundo, lo que nosotros sí hicimos durante el año pasado fue lanzar un visor de arqueología. Y tiene que ver con que efectivamente tenemos que ser capaces de tener un ordenamiento y una planificación territorial que permita decir, bueno, hay lugares donde podemos emplazarnos con facilidad y hay lugares donde sabemos que vamos a encontrar ciertos hallazgos, que vamos a tener hallazgos arqueológicos. Tenemos seguridad y conocemos en Chile, por diferentes trabajos que ya se han hecho, porque existe la bibliografía y la investigación, sabemos que hay espacios donde hay alta densidad arqueológica. Por lo tanto, en materia de modernización nosotros hemos puesto a disposición de la ciudadanía un visor de arqueología, que creo que es una herramienta súper interesante, pero me gustaría ir un poquito más allá con la pregunta que haces, que es súper interesante. Nosotros también lanzamos durante este año la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales. Y la Estrategia Nacional de Patrimonios Digitales lo que busca es ordenar los esfuerzos del Estado respecto al patrimonio. ¿Qué tipo de patrimonio? Aquel patrimonio que, por ejemplo, se genera de manera análoga y queremos digitalizar, como pueden ser acervos documentales, la propia historia, por ejemplo, de esta región, ¿cierto? Toda la historia que queremos que esté en el nuevo archivo, que está en obra, ¿cierto? En el edificio que es la ex cárcel. Bueno, se trata de cómo la ciudadanía puede acceder a su patrimonio de manera digital, como también hay patrimonios que se están generando de manera digital, ¿cierto? Porque el futuro es ahora. Y también cómo nosotros utilizamos nuevas tecnologías efectivamente para poder acercar a la ciudadanía a sus patrimonios. Hay muchísimas experiencias internacionales, no sé si tú lo has visto, pero hay países donde ya están imprimiendo cuadros muy antiguos, históricos, patrimonio histórico de los países, en 3D. Por lo tanto, como yo soy capaz de acercarme de manera accesible, pudiendo tocar ciertos objetos de arte, no puedo tocar el real, pero puedo tocar, ¿cierto?, una copia, es súper interesante. Y es algo que ayer, de hecho, estábamos viendo acá en la región, en el museo, a pesar de que está cerrado, ¿cierto? Y podemos referirnos también a eso, que yo creo que es interesante referirnos a eso. Están haciendo un trabajo de conexión con la comunidad con un kit que se llama Patrimonio a la Mano. Y lo que han hecho en términos de educación patrimonial es imprimir, ¿cierto?, en 3D, con una impresora 3D, por ejemplo, una pezuña del Milodón. O una pipa antigua, o por ejemplo una monite, que es un patrimonio paleontológico, y con eso también podemos acercar el trabajo y las preguntas respecto a nuestros patrimonios desde las nuevas tecnologías, ¿cierto? Los niños pueden tocarlo, pueden experimentarlo, pueden saber en el fondo cómo era, se puede llevar a las escuelas, y nosotros ahí tenemos un desafío que es súper interesante. Y cuando uno ve los museos, por ejemplo, a nivel internacional, puede darse cuenta de que están ocupando realidad aumentada. También tenemos una pregunta interesante respecto a la inteligencia artificial y cómo dialoga, ¿cierto?, con el acceso de la ciudadanía a su propia historia. Yo creo que si ocupamos estas herramientas de buena forma, ¿cierto?, que siempre hay que direccionar la forma en que uno ocupa la tecnología, porque es una herramienta, podemos también pensar en nuevas maneras de acercar a la ciudadanía a algo que es bien elemental y que a mí me gusta mucho repetir. Todos tenemos derecho a conocer nuestro pasado. Tenemos derecho a saber de dónde venimos, de qué comunidad y a qué territorio pertenecemos. Y el patrimonio tiene mucho de eso. Y el patrimonio tiene también proyección de futuro porque somos capaces de conocer, ¿cierto?, nuestra propia historia. Y en ese sentido somos un sector que yo siempre he dicho que es bien importante para diferentes desafíos sociales, más allá del sector cultural, porque si tenemos arraigo con nuestro territorio, si lo conocemos, si conocemos nuestra historia, si resguardamos aquellos aspectos de nuestra historia que consideramos que son fundamentales, por cierto, construimos una sociedad que es inclusiva, donde cabemos todos con nuestras diferencias culturales, construimos una sociedad, cierto, que es respetuosa de los derechos humanos, porque somos capaces de entender y ver esa historia, de visibilizarla y de cuidarla. Por lo tanto, creo que ahí tenemos hartos desafíos en lo que ocupar el mundo digital, tecnológico e innovación es una súper interesante herramienta. ¿Cómo es el desafío del tema de la alfabetización digital en gente relacionada al trabajo en museos? En diciembre estuvieron hace poco con un concurso relacionado
el uso de inteligencia artificial orientado a museos, pero para poder verlo desde el punto de vista de desarrollar una correcta alfabetización digital de la gente que esté involucrada, y a la vez de que lo puedan ver como una herramienta y no como un enemigo o un problema el tema de la automatización y el tema digital. Por lo demás, por ejemplo, el tema de los ejemplos de museos interactivos. Me acuerdo que los discos de Encarta en el 2009 ya tenían ejemplos de ese tipo de museos como en realidad un poquito más digital o aumentada. No es como algo muy novedoso, por así decirlo, tampoco. No, no es tan novedoso, pero creo que las formas son distintas, ¿cierto? Hoy día la gente tiene un acceso a Internet que es muy distinto a cuando yo era niña, por ejemplo, por ponerlo en mi propia generación. Y también tiene que ver con cuáles son aquellas cosas que podemos hacer de manera más fácil y más rápida. Hoy día se está utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial para poder hacer traducciones de lenguas originarias. Hay un ejemplo súper interesante con la lengua Rapa Nui. Qué interesante sería, por ejemplo, pensando en este territorio, nosotros tenemos el Museo Yaganusi, ¿cierto? Que cambió de nombre hace poco tiempo, dando cuenta de la importancia del reconocimiento de la historia de los pueblos originarios en el territorio. Qué interesante sería el uso de ese tipo de herramientas para acercarnos también a las lenguas originarias, que muchas veces es difícil de mantener. Qué interesante es también hacernos las preguntas difíciles respecto a la inteligencia artificial. Mi ejemplo es muy rudimentario, pero no sé si tú te has metido a Meta y has buscado cosas relacionadas a cultura y patrimonio. Si uno entra a Meta y busca cosas relacionadas a cultura y patrimonio, yo el otro día lo hice, busqué jarropato, que es un tipo de objeto arqueológico de los Diaguitas, ¿cierto?, en el norte, y me apareció un pato arriba de un jarro. Y eso, sin duda alguna, te abre una pregunta bien interesante, es decir, hoy día tenemos una inteligencia artificial que cosecha información, ¿cierto? Hay mucha información que no está disponible, por lo tanto, si nosotros preguntamos, por ejemplo, respecto a tradiciones culturales latinoamericanas, lo más probable es que salga un mexicano, ¿cierto? Y que todo el territorio de América Latina se identifique, ¿cierto?, con una versión de nuestra cultura y no con las múltiples versiones y las múltiples formas diversas que tenemos de habitar este territorio. Yo creo que ahí también hay un desafío que es súper bonito y es súper interesante, y que es cómo estas herramientas de innovación, de tecnología, dan cuenta de nuestra diversidad cultural y no lo contrario. Y yo creo que ahí hay un desafío que es bien importante desde el sector cultural. Nosotros somos parte y trabajamos en base a muchas convenciones internacionales, y la convención, por ejemplo, de diversidad cultural es fundamental. Somos un planeta donde habitan diferentes culturas y eso tiene que notarse y tenemos que cuidarla. Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Estamos conversando con la subsecretaria de Patrimonio Cultural, con Carolina Pérez Latari, en el Buenos Días Región, el matinal a modo de internet, donde vamos aprovechando de vincular los temas con informaciones que encontramos en nuestro sitio web, también en otros portales informativos. Lo de las nuevas indicaciones a la Ley de Patrimonios Culturales fue publicado el 15 de octubre en cultura.gov.cl. Lo del curso de inteligencia artificial orientada al ámbito de los museos fue publicado en patrimoniocultural.gov.cl el 3 de diciembre del 2024. Esta noticia fue publicada durante el transcurso de la mañana del día de hoy. Muchachos, gracias. En nuestro sitio web presentan la política de educación patrimonial. Este instrumento, un compromiso del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, apunta a establecer principios y estrategias que orientan al accionar en el ámbito de la enseñanza y formación en el patrimonio. Ahí podemos ver a la subsecretaria junto con la Seremi de las Culturas y Artes del Patrimonio, también junto con el director del CERPAT. ¿Quién nos podría comentarse, subsecretaria, respecto a la política de educación patrimonial y la posibilidad de estar acá en la región en respecto a este tema? Bueno, este año vamos a trabajar mucho en torno a la política de educación patrimonial. ¿Qué es? Porque la gente dice que es una política de algo en el Estado, ¿no? No es algo tan evidente ni simple. Nosotros dentro del Estado tenemos una misión que es bien relevante, que es hacer política pública. Y la política pública es aquello que permanece, independiente del gobierno de turno, ¿cierto? Nosotros estamos en el último año del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y la política de educación patrimonial es una serie de lineamientos objetivos que lo que hacen es posicionar la educación patrimonial al centro de la experiencia educativa. Nosotros hicimos este trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación. Son Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, trabajando en conjunto para poder unificar fuerzas en todas las regiones de Chile y hacer educación patrimonial. ¿Qué es la educación patrimonial? Que es una pregunta interesante. Educación patrimonial es lo que pasa, por ejemplo, para el Día de los Patrimonios. Cuando la gente sale al espacio público, ve, por ejemplo, su ciudad y entiende y tiene acceso a conocer su propia historia. Educación patrimonial es poder tener una experiencia maravillosa en un museo. Y educación patrimonial también es, por ejemplo, que en el currículum educacional haya una perspectiva patrimonial de cómo nos acercamos, por ejemplo, a la historia.
Cuando nosotros hacemos educación patrimonial, tiene que ver, por ejemplo, con entender la arqueología de nuestro territorio, la paleontología, cuáles fueron los animales prehistóricos que habitaron acá. Hacer educación patrimonial es, por ejemplo, reconocer los sitios de memoria que existen a lo largo de todo Chile y aprender a través de este recurso, que es lo patrimonial, la importancia de los derechos humanos y nuestra memoria histórica. Por lo tanto, el trabajo que hemos hecho y lo que estamos lanzando hoy día tiene que ver con el plan de educación. Cuando uno hace una política pública, tiene que ver cómo se implementa, ¿cierto? Y una política pública lo que hace es establecer objetivos. Un objetivo de la política pública, en este caso la educación patrimonial, tiene que ver con entregar herramientas de formación para profesores y profesoras. Y en el plan de educación patrimonial vamos a ver cómo hacemos carne ese objetivo. Vamos a entregar formación a profesores a través, por ejemplo, de talleres en todas las regiones sobre el patrimonio de la región. Y nosotros estamos empezando a trabajar con Mineduc. La idea es que cada región también arme sus mesas regionales entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. Estamos invitando también a todos los gobiernos regionales a hacerse parte de este proceso y tiene que ver con cómo acercamos, sobre todo niños y niñas, pero a toda la ciudadanía a su propia historia. Esto es importante no solamente porque nuestra historia sea muy interesante, es estratégico si es que queremos construir una sociedad mejor, porque una sociedad que conoce su historia, una ciudadanía que se forma de manera crítica, es una ciudadanía activa. Estamos también resguardando, por cierto, cuando nos formamos como ciudadanía en torno a nuestra propia historia, una ciudadanía que es democrática, que respeta su diversidad, que conoce su historia en tiempos de tanta desinformación, ¿cierto? Bueno, tú lo sabes porque eres periodista, corre mucha desinformación a nivel global. Qué importante es que exista un espacio de certeza respecto a nuestro pasado. Y nosotros tenemos certeza respecto a nuestro pasado en los archivos regionales con sus acervos, en los museos con, ¿cierto?, los diferentes objetos que son parte de la colección y que nos permiten acercarnos a nuestra propia historia. Así que vamos a estar trabajando en torno a esa política pública. Nos hemos puesto como desafío durante este gobierno hacer mucha política pública, porque la política pública es la que finalmente perdura, que yo puedo evaluar, puedo decir, esta es una política que dura 5 años, entre el año 2024 y el 2029, y el 2029 vamos a evaluar, ¿cierto?, cómo impacta en la ciudadanía esta política pública, cómo se benefician las personas de esta política pública. Así que estamos trabajando muchísimo en eso, va muy de la mano con lo que te contaba antes, con el lanzamiento de la estrategia también de patrimonios digitales, con el plan de infraestructura patrimonial, que también hemos profundizado con gobiernos regionales durante este gobierno, y tiene también que ver con el trabajo que vamos a hacer, y ya que lo preguntaste, respecto a museos también durante este año. ¿Cuál es el camino que tienen que seguir los diferentes museos en Chile? Creo que es una pregunta súper interesante y muy importante en los tiempos que corren hoy día. 2.640 propuestas conformaron Estaba revisando acá los datos. La política de educación patrimonial son 2.640 propuestas que están proyectadas del 2024 al 2029. Bastante periodo y en varias líneas de acción. Va a estar bastante interesante lo que respecta a la aplicación de esta política de educación patrimonial. 8,57. Tiempo en radio y televisión pasa súper rápido. Situación del Museo Regional, entendiendo el tema de la promoción patrimonial, el tema histórico, el poder acercar esa institución, vinculación con el medio del museo con Magallanes, y el hecho de que esté en mantención, de que esté en stand-by, estas dos cosas que, claro, por un lado el tema del museo, su importancia, el poder acceder a él, temporada de turismo y todo lo demás, y por otro lado entender el tema de su mantención, cuánto tiempo va a demorar, las novedades al respecto y todo lo demás. Y que bueno también que lo mencionó durante la conversación, porque incluso Austro-Chile, acá gremios de empresas de turismo igual están preocupados respecto a la situación del museo regional. Subsecretaria, ¿qué nos podría comentar respecto a aquello? Hay muchas cosas que comentar respecto a aquello. Lo primero es que nosotros a nivel nacional tenemos algo que se llama Plan de Infraestructura Patrimonial. Y el Plan de Infraestructura Patrimonial tiene un objetivo muy importante. El objetivo es que cada región de Chile tenga su museo, su archivo, su depósito y su biblioteca regional. Ese es el objetivo. Tenemos regiones, como la región de Magallanes, que ya tienen un museo regional. Pero parte del Plan de Infraestructura Patrimonial tiene que ver también con hacernos cargo de infraestructura que hoy día está dañada. Y yo he sido muy, muy enfática, porque ayer tuvimos el lanzamiento de la política de educación patrimonial, y creo que hay que ser muy enfática porque creo que la ciudadanía tiene que tener la información certera respecto al museo. El museo no va a abrir prontamente, y no es que esté en stand-by.
el museo está en un proceso de renovación muy profunda. Hay que pensar que este es un monumento histórico, es un lugar muy antiguo, que no ha recibido ningún tipo de restauración interior por lo menos en 40 años. O sea, desde que el museo existe allí, que es de 1982. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos la infraestructura, vamos a encontrarnos con circuitos eléctricos que hay que arreglar, con la red húmeda que hay que arreglar, con la propia infraestructura, ¿cierto?, que también hay que arreglar. Y hoy día, y los museos, el corazón de los museos son sus colecciones. Nosotros tenemos que resguardar las colecciones y tenemos que renovar el museo. ¿Se demora un año en renovar un museo, que es monumento histórico? Por cierto que no, se demora mucho más. Nosotros hoy día estamos en un proceso súper intenso de catalogación de los miles de objetos que son parte de ese museo. Este museo tiene miles y miles de objetos que son parte de su colección, que tienen que ser trasladados fuera del espacio para poder avanzar con un proceso de renovación interno. Patrimonio también es construir. Y cuando uno se fija a nivel internacional, los procesos de renovación de los museos que son importantes en capitales regionales a nivel internacional y en diferentes lugares, se va a dar cuenta de que para renovar un espacio de estas características y para que quede bien, vamos a tener que tenerlo cerrado bastante tiempo. Yo creo que es importante decirlo con mucha claridad. Y estamos convencidos de que tiene que ser así. Nosotros no podemos abrir el museo a la ciudadanía en estas condiciones. Podemos ver hacia atrás qué significó que este museo hubiese pasado 40 años, ¿cierto?, sin ningún tipo de renovación interior. Y yo espero que una vez que este museo esté renovado y sea un espacio de excelencia para la ciudadanía, porque los museos tienen que ser espacios de excelencia para la ciudadanía, no pueden ser espacios más o menos para la ciudadanía, tiene que ser el mejor espacio posible, porque es el espacio público también de la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha esperanza en lo que va a ocurrir este año. Estamos trabajando en el proceso de catalogación. Estamos trabajando en el proceso también que tiene que ver con el ciclo de la inversión pública para que el museo pueda empezar sus procesos de renovación y restauración durante este año. Este es un espacio que es un monumento histórico, por tanto, todo su proceso de renovación también de alguna forma debe ser autorizado por el Consejo de Monumentos, porque hay que cuidar, ¿cierto?, la integridad histórica de ese edificio. Y voy a decir una tercera tarea que está haciendo el museo, que ya llevan más de 2 años trabajando y creo que es importante visibilizarlo. Este es un museo cuya museografía llega a 1940. Y yo no sé tú, pero han pasado hartas cosas en los últimos 80 años en Chile. O sea, tenemos un gran pedazo de nuestra historia que hoy día no está en el Museo Regional. Por lo tanto, también se ha trabajado no solamente en catalogar las colecciones y no solamente en el proceso también de inversión pública para que podamos empezar a restaurar este inmueble, sino que además se ha estado trabajando una nueva museografía. Y eso, por cierto, que va a demorar, pero nosotros no podemos abrir un museo que no está en condiciones hoy día de recibir a la ciudadanía. Sería irresponsable hacerlo y por lo tanto hemos tomado, ¿cierto?, la decisión desde el Estado de cerrarlo para poder realmente renovarlo y que sea un espacio que reciba a la ciudadanía como la ciudadanía se merece. 9:02, ya me pasé el tiempo el bloque, pero me llamó la atención. Está esta hoja de ruta, por así decirlo, a nivel nacional de remodelaciones profundas o de términos de ver estos puntos de interés en lo que respecta al tema patrimonial. Al igual que en el museo aquí de Magallanes, en el resto del país igual en muchos años que en lugares no se le había hecho también mantención. ¿Es algo de tónica a nivel nacional? ¿O solamente Magallanes como uno de los ejemplos también de muchos años que haya pasado para una remodelación o algo por el estilo? Mira, yo no quiero comparar entre regiones, o sí, pero sí puedo decir con mucha certeza respecto a este inmueble en particular que sí, hubo mucho tiempo en que no se hicieron trabajos de restauración. Cuando uno acumula, ¿cierto?, sin restaurar un espacio, el espacio sufre y el espacio hay que arreglarlo. Y uno, para arreglar este museo como debe ser arreglado y como la ciudadanía merece que esté, necesita cerrarse un tiempo, necesita renovarse y necesita también proyectar una apertura donde efectivamente entremos en una nueva fase también en la historia de este museo. Hay que recordar que el Museo Magallanes comienza a finales de los años 60, en otro espacio, se mueve en los 80 al espacio en el que está emplazado ahora, y desde esa fecha que no tiene renovaciones más allá de mantenciones. Por lo tanto, nosotros estamos bien convencidas de que tenemos que tener estándares de la infraestructura a nivel nacional que estén a la altura, y sobre todo cuando son museos. Uno no puede tener objetos valiosos en infraestructura, ¿cierto?, que no los protegen debidamente. Por lo tanto, todo el proceso de catalogar los objetos, todo el proceso de llevarlos a un depósito, tiene que ver también con poder realmente cuidar la historia del patrimonio Magallanes. Nosotros estamos muy convencidos de que tenemos que hacer eso, cerrar un museo siempre
nosotros siempre queremos que todos los museos estén abiertos, pero uno no puede, ¿cierto?, habitar una casa que tiene que arreglar. Puede ser peligroso, se puede llover. Por lo tanto, bueno, es muy similar a lo que tenemos que hacer hoy día. Este es un museo que se va a mantener cerrado, ¿cierto?, hasta que esté restaurado y pueda recibir a la ciudadanía magallánica con la dignidad que la ciudadanía se merece. Conversamos con la subsecretaria del Patrimonio Cultural, con Carolina Pérez Datari, en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Muchas gracias por venir al matinal, que tenga buenas actividades acá en la región de Magallanes, lo que involucre su agenda, y esperamos estar conversando en otra oportunidad, capaz vía telemática o capaz presencial nuevamente, lo que respecta a temas patrimoniales. Gracias por venir al matinal. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Pausa, ya volvemos.